¿Qué es lo que más te gusta de la pediatría? Em, pues yo creo que el contacto con los niños. O sea, sí son complicados, pero creo que todo el ambiente que envuelve en sí la atención del niño, Sí, me o imagino. sea, a mí me encanta. Desde que tú ves a la enfermera, a lo mejor gruñona, que contigo te da una cara y se voltea con el niño y es un amor. O Ujú. sea, dices, ¿es en serio? La misma, o la paciencia que les tienen, desde médicos, rayos X, o sea, todos, que como que todo lo que engloba la atención del niño a mí me encanta. Es que sabes que me emocionó mucho cuando decías que llegan al hospital y se ve que todos disfrutan su trabajo porque desde que te saludan, o sea, todas Ujú, esas actitudes que a veces no nos damos cuenta o minimizamos, hablan de que estás a gusto en tu trabajo, de ujú, que te gusta tu trabajo. Cuando llegas, saludas a todos. A lo mejor tienes un mal día y hoy no, pero mañana se te pasa o ujú. sabes. Eso habla mucho de. Sí, siento que entras como a un Disney. ¿Me explico? Como Sí, que entras y sí. me imagino, no, nunca he entrado, no recuerdo haber entrado al hospital donde trabajas, no recuerdo, pero supongo que como en otras unidades pediátricas, pues las paredes están decoradas y hay lugares de juegos y hay como cosas donde Ujú, cada niño puede acceder, ¿no? ujú. Donde puede estar, distraerse, etcétera. Entonces sí, me imagino que debe ser bonito. ¿Cuál dirías tú que ha sido el caso más complicado? Ya como pediatra, o sea, ya en este lugar, ya como pediatra, ya con los conocimientos, o sea, el que fue más complicado para ti de resolver o de lidiar o de, sí, sobre todo como de resolver ya en este tema de la especialidad. De resolver. Pues no fue un caso como tal. Yo me atrevería a decir que el área, de neuro y de reuma son como de los casos más complicados. Por ejemplo, en reuma, los pequeños de lupus, cuando ya están complicados, o sea, es un mundo. O sea, todas las especialidades tienen patologías específicas que cuando dices: "Híjole, me llegó un lupus", y ya está, Complicado. complicado, ¿no? Pues ya, o sea, que tú sabes que ya de ahí va para deteriorarse o algo así, son bastante complicados. Por ejemplo, el caso que te comentaba del pequeño, fue complicado porque realmente lo estudiaron muchísimo. Ok. O sea, y era algo súper raro que tenía. Ujú. Entonces, todos los casos de ahí, o la gran mayoría, son complicados porque son muy raros. Yo me acuerdo que cursé un diplomado en cardio en el Instituto Nacional de Cardiología y nos decían, tal patología, ¿no? Y decían, no se preocupen, eso no lo van a ver ustedes. Y yo, no, yo sí lo veo. No, eso sí llega con nosotros. Entonces, o sea, sí son como casos bien específicos y bien raros. Uno me quedé en shock, o sea, no sabía qué hacer. Fue de un niño que no sentía dolor. O sea, no sentía dolor, y tan no sentía dolor que él solito se lastimaba. Sin darse cuenta o a veces a propósito. No, como que con intención, pero, o sea, había como igual un tema ahí. Ok, tal vez neurológico, Ajá, sí, sí, psiquiátrico. sí. Ajá. Entonces, yo no sabía. O sea, yo no sabía y yo llego y el verlo era, o sea, sí te impactaba un poco al verlo, Ok. ¿no? Y obviamente, pues, tú te presentas normal y todo. Me acuerdo que decían: "¿Qué estás haciendo?". Y yo: "Me estoy presentando". No escucha. Uy. Ay, perdón. No, bueno. Entonces le empecé a hacer señas y me dice: "No ve". Y yo: No, "Ay, bueno. no ve, no". Y era bastante complicado porque lo intentabas comunicarte con él, pero yo decía: "¿Cómo? No me Claro, escucha y no imagínate. ve". Y alguien de repente nada más te agarra la mano o te va a checar la presión o sea, yo trataba de así como que Poco a poquito. lo Ajá. acariciaba, ya le y jalaba la mano, ¿no? Y yo: "No, otra vez, otra vez". Entonces, fue bastante, o sea, bastante raro porque yo decía: "¿Cómo le voy a hacer?", ¿no? Y todas se burlaban de mí, decían: "Ay, la Teresita llegó hablando y saludando y haciéndole señas al niño", y yo dije: "Ay, Ay, no. perdón, es que fue mi primera vez", ¿no? Y por lo mismo, como no soy, o sea, no voy tan seguido, o sea, Claro. en este último año me he desconectado un poquito más, pues sí, no, yo no termino de conocer a los pacientes, ¿no? Claro. Entonces, a veces esa parte es bastante complicada.
Pero ese caso en específico con ese niño, o sea, sí fue como un caos y yo decía: "¿Y cómo le digo tómate una pastilla?". Y me decían: "Sí se las toma". Y yo: ¿Cómo "¿Y le hace? cómo le O sea, hace?". ¿cómo le dices, esta es una Porque pastilla? aparte tenía, como, no sé, una fístula o algo en su rostro que pareciera como si, no sé, o sea, era complicado. Entonces yo decía: "¿Cómo le voy a dar la pastilla? ¿Y cómo le digo tómate la pastilla?", ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces ya, pues, yo me las ingenié y todo, pero sí fue raro. Y, por ejemplo, en el servicio donde me encuentro, hay muchos niños que se supone que deberían de estar en terapia intensiva, Okey. pero, pues, por la misma, necesidad del hospital y todo eso, en ocasiones, pues, no bajan inmediatamente, ¿no? Ujú. Esos pacientes en específico, fíjate que a mí lo que se me complica de ellos es mantenerlos ordenados. Yo Okey. admiro muchísimo a las enfermeras, intensivistas, cómo tienen de perfectos a sus pacientes. Ujú, O sea, yo las admiro y yo digo: "Ay, no sé", yo en algún momento me llegué a acercar con alguna de ellas y le decía: "Es que enséñame", ujú. porque yo dentro de mi desesperación de que quiero que mi solución y ya me cambiaron de solución y más que son soluciones preparadas con los pediátricos y ponle, quítale y ahora una infusión de esto y una infusión de termina hecho un desastre, ¿no? Todas las líneas Ajá, sí, enredadas. Sí, sí, sí. enredadas, ¿no? Te Y te ya comprendo, te intentas comprendo. como que desenredar, intentas acomodar. Y yo decía: "Es que, ¿cómo le hacen esas intensivistas?". O sea, tú vas a la unidad de cuidados intensivos y mira, Sí. hermosos sus pacientes, sus camas tendidas impecablemente. Ya se manchó, ahorita la cambiamos, y la vuelven a tender tan impecablemente. No sabes cómo las admiro, ¿eh? O sea, yo digo: "Ay, ¿cómo le hacen?". Sí, 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 la verdad es que sí, sí te entiendo, sé a qué S te refieres, porque sí, yo también eso admiraba mucho y cómo el paciente está, pues, siempre Ujú. perfecto y todas sus líneas y su hoja o su registro está perfectísimo. Sí, sí me ha tocado verlo y sí también me he preguntado cómo lo hacen, porque Sí. las veces que a mí me ha tocado pacientes críticos también, yo soy un desastre, y a veces un desastre hasta en su cama, ¿sabes? O sea, Ajá, como sí, sí, todo sí. arrugado y cosas así Y porque yo no me da yo tiempo me y acuerdo que corro. la primera vez que me mandaron a UCI, me decía, una jefa, en ese entonces no era jefa, era operativa, y me decía: "Es que tienes que estirar bien la cama, vuélvela a tender". Y sin paciente, ¿eh? O sea, sin paciente. Y yo la volví a atender. Me acuerdo que me pasé todo un turno atendiendo cama y nunca le ¿Le gustó cómo gustó? le quedó. Y hasta la fecha, ¿eh? La veo y le recuerdo, le digo: "Ay, ya me acordé de usted que me ponía a atender camas". Y me dice: "Sí, ya me acordé de usted que no Que no sabía". sabía. Yo me acuerdo que yo tenía Eh, una que me decía, porque obviamente los pliegues o las arrugas en las sí, sí, sábanas sí. para pacientes críticos, pues es algo sumamente importante porque duelen. Ujú. Con el paso del tiempo, el peso, la fricción, la humedad, bla, bla, Ay, duelen y las arrugas también generan úlceras por ujú. presión, ¿no? Porque si está el borde, hace que haya más fricción y etcétera, ¿no? Y entonces me acuerdo que la jefa me decía, te voy a dejar con una arruga así en tu espalda todo el día. A ver si te acuerdas que tú también me tocó un día Ujú. estar tendiendo y tendiendo. Es más, Diego, me acuerdo que en ese servicio era lo único que hacía. Como que toda la primera semana, Ajá. lo único que me pusieron a hacer fue tender todas las camas de todos los pacientes hasta que quedaran perfectas, porque ya tenía como mucho esa conciencia y esa idea de Ujú. las arrugas duelen. Duelen en algún momento el paciente pues siente dolor de estar sobre la arruga.